Escúchenme bien, la mayoría de las víctimas que pasan por una situación de abuso y se sienten culpables es porque la culpa es un mecanismo de defensa para sentir que podemos controlar lo que nos pasó. También tenemos entendido que el estrés postraumático es un evento singular traumático, pero este hombre vivía todos los días de su vida por mucho tiempo un gran evento de estrés postraumático. Sale Sara a decir de que, oye, es que muchas cosas no fueron reales y quiero demandar porque la historia está mal contada. Yo pensaba, es que ahí está el narcisismo otra vez. Pero luego pensaba, ¿y si ese fue Richard contando la historia que creó el diálogo tan a su favor y todos lo estamos viendo como globalmente como la mala? O sea, mientras yo veía la serie, en el momento en el que mi novia me dijo, y es que está basada en una historia real, me cambió la perspectiva porque dije, él estuvo bien, también que lo puede contar. Cinéfilos, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z y estoy muy feliz porque el día de hoy tenemos un episodio sumamente especial que estará completamente dedicado a la serie de Bebé Reno, porque no me dejarán mentir las personas que ya tuvieron la oportunidad de verla, que es una de las mejores series que hemos tenido, no solamente en la plataforma de Netflix, sino creo en general en plataformas, en la televisión, en los últimos 10 años. De verdad me parece una serie súper interesante y sobre todo consideré que, dado la situación por la que atraviesa el personaje, los distintos perfiles que aparecen en la serie, pues sería súper interesante hablar con alguien experto que nos pudiera hablar mucho más de la psicología de estos personajes. Y por eso tengo a mi gran invitada, Natalia Molina. Natalia, bienvenida, Natalia. Gracias, Gaby, qué gusto estar por acá. La verdad, a mí me emociona más estar en este episodio contigo. Muchas gracias. Ay, yo estoy súper contenta y rápidamente le advertí a Natalia que iba a leer sus credenciales. Pero bueno, para quienes no la conozcan, espero que esta plática los lleve a ustedes, los arrastre a conocerla más, a seguir su trabajo, a seguirla en redes sociales. Pero ella es una psicóloga e instructora certificada en prevención del suicidio por el QPR Institute. Además, tiene una maestría en psicología orientada en violencia de género. Y no solamente tiene un podcast que es sumamente exitoso, que se llama Ve a Terapia, sino que también tiene este libro de aquí. I do. Ve a Terapia, que, oigan, yo les voy a decir una cosa. Yo tengo en terapia, yo siempre digo que es mi relación más larga con mi psicoanalista, porque yo tengo en terapia 8 años van a ser, casi 8 años. Wow. Y aún así, o sea, tener un trabajo de terapia mensual, una vez a la semana, tu libro ha revelado para mí muchas cosas, ¿sabes? Y creo que Gracias. es un trabajo increíble que hiciste con este libro. Yo lo recomiendo ampliamente. Ve a Terapia, lo pueden conseguir en todas, bueno, en línea lo pueden encontrar en Amazon, en las librerías. Yo haciendo comercial por ti, pero es que de verdad, o sea, porque de pronto es como, bueno, le puede servir a personas que tal vez no pueden como costear un psicólogo, una terapia, pero no, o sea, incluso si ustedes llevan a terapia, esa es una gran opción de Natalia. Gracias. Muchas felicidades. Sí. Llévele, es buenísimo. Muchas gracias. Y que nosotros nos conocimos en una plática TED, porque tuvimos Sí. la oportunidad de una plática TED en Guanajuato. León. En Ay, León, Dios mío. sí. Ay, mira, es casi lo mismo. No, es ¡No! lo mismo. No, nos van a caer aquí. ¿Cómo te atreves? Sí, Como se cuando cancela. No, sí, pero pues, ahí nos conocimos y pues yo quedé fascinada con tu trabajo. Y antes que nada, pues Nati, muchas felicidades, te admiro mucho, te respeto mucho. Gracias, Y gracias. es un honor tenerte aquí para platicar de la serie de Bebé Reno. Es mutua la admiración, Gaby, es mutuo el placer y es mutua la emoción por la coincidencia. Oye, a ver, yo sé que tú eres bastante cinéfila y que consumes contenido también en plataforma, pero ¿qué fue lo que te llevó primero a ver Bebé Reno? O sea, ¿fue que la viste anunciada? ¿Alguien te la recomendó? Sí, directamente una amiga me la recomendó y cuando me la recomendó dije, ok, yo casi nunca veo series que me recomienden, siempre es la que me llame la atención que esté ahí en la pantalla de cualquier streaming, pero esa en específico, mi novio también me dijo, oye, vamos a verla y la empezamos a ver, Gaby, pero por pura coincidencia y la verdad es que mis primeras impresiones no fueron las más agradables, pusimos el episodio 1 y como yo no sé por qué, todavía está por analizarse en mi proceso terapéutico también, me dio mucha ansiedad en los primeros 20 minutos del episodio porque no me estaba gustando y yo estaba muy resistente a verla porque no me gustaba el estereotipo que hay en esta mujer que, bueno, evidentemente con el paso de la serie ya te vas dando cuenta que sí hay una patología
pero la veo y la primera impresión que me da es porque ponen el estereotipo de una mujer con sobrepeso, de una mujer que no se ve físicamente bien, y otra vez el patriarcado aquí haciendo de las suyas, poniendo, para todo esto yo no sabía que era una historia real, entonces no sabía que el personaje no era un personaje basado en estereotipos, y la quitamos el episodio 1. Días después, literalmente dijiste, ya no la quiero seguir viendo. No lo quiero ver. Ajá, la quité. O sea, te molestó. No. Ajá, me puso mal y le dije a mi novio, ya no quiero ver esta madre, quítala. Entonces vimos otra cosa. Días después la misma amiga me dice, ¿ya la vieron? Y yo, no, ni la voy a ver, no me gustó esto y esto. Y me dice, ya cállate, qué arrogante, vela, primero vela y luego ya haces tu opinión. Y yo como muy defensiva. Pero tenía razón mi amiga y la retomamos y por eso la empecé a ver. Está súper interesante porque ¿cómo cambió tu percepción, ¿no? De no me gusta porque están cayendo en estereotipos, esta mujer que se ve de esta manera, que la presentan como acosadora, que tiene esas características. ¿Cómo cambió cuando era basada en hechos reales, ¿no? Creo que todos tenemos como esta parte donde, pues sí, decimos que así era. O sea, claro. Así fue, está haciendo un retrato más fiel. Y sobre todo, digo, para quienes no la hayan visto, el actor que interpreta al personaje protagónico es quien vivió realmente toda esta situación, que es un punto que quiero tocar contigo porque no puedo ni mencionar el nivel de sí catarsis que ha de haber sido poder aterrizar toda esta experiencia, vivencias, emociones, traumas en una serie, pero también la vulnerabilidad y la exposición que eso representa, claro, y lo que puede conllevar. Ahora, para quienes no hayan visto Bebé Reno, que no creo que sea tanta gente si están en este episodio largo de la serie, básicamente tiene que ver con un hombre aspirante a comediante que empieza a ser acosado por una mujer y a partir de eso, pues su vida cambia por completo, ¿no? Realmente es una persona que le escribe mensajes de, correos electrónicos, no sé, 70 correos al día, lo sigue, aparece en su lugar de trabajo, o sea, realmente altera su cotidianidad y poco a poco iremos conociendo por qué, o sea, por qué se dio todo esto, ¿no? Así, no sé si hice una buena sinopsis, pero creo que eso se trata más o menos la serie y más que nada tiene que ver también con la búsqueda de la identidad de este personaje, que ahora sí me gustaría entrar un poquito más en materia de tu área de expertise, ¿no? Pero justo, o sea, en la superficie, y tú lo dices, en el primer episodio tuviste una serie de una mujer acosadora y este tipo y bla, bla, bla. ¿Qué fue lo que fuiste descubriendo a partir del episodio 2, del episodio 3, que ya te interesó más del personaje o de ella? Claro, lo que me interesó no fue necesariamente de ella, porque hay muchas ellas, pero hay muy pocos él. O sea, la manera en la que él lo afronta, ¿cómo se llama? Se me olvidó su nombre. Okay. Richard, Donnie, ¿no? Don. Richard, Richard es el real, es el verdadero. Ajá, el actor, ¿verdad? Uh-huh. Sí, Donnie, lo que hace él, eso me parece peculiar y diferente, porque no sé, yo ya me voy a empezar a adentrar a lo que viene, sí. Pero algo que yo como que hasta tatuado lo tengo in the back of my mind, es cuando él decide no ir a la policía nunca. Y eso es lo que hace a Donnie muy diferente a todos los demás, a cualquier otra persona, porque ella era muy, o sea, es común que haya acosadores, es común esa obsesividad, esa compulsión, que ahorita te digo más o menos cuál es el diagnóstico general que yo le daría con base en lo que vemos en la serie, pero lo que él hace, la manera en la que él procesa lo que ella está haciendo, eso es lo que a mí me pareció como bien intrigante, como de impredecible. Lo predecible es que alguien vaya a la policía, lo predecible es que alguien denuncie, y él denunció, pero cuando las cosas ya habían avanzado de una forma distinta, y me encanta después ver cómo hay una negación social ante lo que él estaba pasando, como que toda la atmósfera de lo que lo rodeaba a él me intrigaba más que lo que sea que hiciera ella. Ok, entonces tenía más que ver con cómo estaba reaccionando él. Sí. Que un poco lo que yo entendí, y ellos lo van, o sea, se me hace aparte magníficamente escrita la serie, ¿no? Que sí, esta parte brillante de la narrativa del guión es súper interesante porque van develando justo al espectador oye, amigo, o sea, ¿por qué no estás yendo a denunciar? Y digo, existe mucho o sea, lo que tiene que ver con el tema del abuso es algo que a mí me dejó así fría, pero existe mucho este tema, ¿no? O sea, como de culpar a la víctima de por qué no dijiste, por qué no hiciste, y es un tema que también se aborda más adelante en la serie, pero lo que tiene que ver con el tema de
que cuando él empieza a compartir que de cierta forma le agradaba la presencia de Marta, tiene que ver con un tema también como de una necesidad de aceptación, de validación y de soledad, ¿no? Pero, así como lo percibo yo, pero para ti, ¿por qué Donnie le da entrada, o sea, ya viendo la serie completa, ¿por qué le da entrada a esta mujer si se está volviendo como un infierno? ¿O para él no era un infierno? Claro, es que voy a sacar una carta que quien sea que viva alrededor de mí está harto de que yo saque, pero porque es mi área de expertise, y es el tema del género. O sea, tampoco voy a evadir el tema de que hay una estructura en el género que depositamos en los hombres, porque la violencia de género es la violencia sistemática que se nos adhiere a quien sea por el género en el que estamos, y la violencia de género también aplica a los hombres. Y es que les enseñamos a que tomen eso como un halago, como hay una mujer detrás de ti que está obsesionada contigo y te busca y no respeta tus límites y ve cómo te sabrosea y cómo te dice y te alburea y hace y deshace. Y eso, para empezar, es bien difícil que un hombre lo identifique como esto está mal o esto yo no lo debería de estar viviendo. Nosotras tenemos, las mujeres solemos tener culturalmente, porque nos lo enseñan, como las alertas mucho más altas, y quien sea que se acerque de más ya estás como con las garras de fuera de esto es una mala señal. Pero para empezar fue muy tardado el proceso en el que él se dio cuenta de que algo no estaba bien con lo que Marta estaba haciendo. Y eso es culpa de un sistema social que nunca les enseñó a ellos a también percibir y denunciar el acoso. No lo ve como algo malo, y eso era lo que a mí me llamaba la atención, porque lo ponemos como, ay, es un tema de validación, pero eso de la validación fue lo que Marta le dijo que era para minimizar su violencia. Es tú te quedaste aquí porque tú querías ser aceptado y porque tú querías ser como visto, visibilizado. Y cuando lo ponemos en otra perspectiva él se quedó ahí porque él no sabía qué hacer, porque nunca nadie le dijimos cómo actuar en caso de acoso. A nosotras nos lo enseñan y es bien fácil. Entonces, cuando Marta hace este señalamiento, es para minimizar la causa real, que es sí, sí te estoy agrediendo, sí, sí te estoy violentando, sí, sí te estoy acosando. Entonces me parece que tiene más que ver con un tema de género que con un tema de validación y de como que él no tenía nada de Marta realmente. ¡Wow! Para ¿Ves? mí. Por eso quería hablar contigo. Ven, por eso invitamos a Natalia al podcast, bueno, al programa de Fuera de Foco. Exactamente. Sí, claro, es que son todas estas cosas que no lo había pensado, ¿no? Creo que culturalmente hemos aprendido como dices tú, ¿no? En estos sistemas como mujer de, un hombre se me acercó en la calle y me dijo, claro, qué bonita estás, es como, dudaste, o sea, digo, cada quien reacciona como quiere o con las herramientas que tiene, ¿no? Lo ideal sería decirle, no quiero hablar contigo, pero a los hombres, claro, es como, ¿por qué? O sea, deberías tomarlo como un halago. Claro, nos pone en riesgo, claro, nos pone en riesgo decir que no. Y justo acá con Donnie, lo que pasaba era que, pues cuando ella, o sea, a ver, vamos a voltear las cosas. Imagínate que fuera al revés, que fuera él acosándola a ella. Y cuando ella le dicen, ¿por qué no denunciaste antes? La gente le empieza a decir, ay, pues porque te encantaba esa atención, por eso no denunciaste antes. Claro que no, cuando es con las mujeres decimos, no, pues no denuncié antes porque no tenía las herramientas, porque no sabía qué hacer, porque no lo distinguí. ¿Por qué lo hacemos diferente con los hombres? Entonces, si lo volteáramos sería mucho más evidente, a mi parecer, pero claro, tiene mucho que ver con eso. Qué interesante. Y justo, y digo, también creo que puede servirle mucho a los hombres que estén escuchando este episodio, ¿no? Pero para mí un punto de quiebre de la serie, porque fíjate que a mí también, mi hermana empezó a verla y me dijo, ¿ya viste de ver? No, avísame cuando termines el primer episodio. Y yo de que, pues, mi hermana así que a las 3 de la mañana, que avísame. Y yo, pues lo terminé de ver y fue como, pues está interesante, pero no fue, sino no sé cuándo es que ella abusa de él, porque lo que sucede es que lo toca, así, empieza a perseguirlo al lado de un río, ¿no? Y de repente lo acorrala y lo toca, y dije, ahí fue cuando para mí fue un punto de quiebre en la serie. Y claro, dije, ok, esto sí es, o sea, ya no es un acoso solo de te sigo, te escribo tal, sino que ya aquí hay un abuso. Claro. Y se me hizo muy fuerte como justo lo que mencionas que tiene que ver con los hombres, ¿no? Porque o sea, creo que incluso no habíamos tenido tanto contenido en donde se viera algo de ese estilo y en el que ya estemos más educados para decir,
a la torre, o sea, está abusando Claro. de él, porque quizá nuestra lectura de eso antes, hace 10 años, hace 5, hubiera sido como, ay, le agarró ahí los Ujú. genitales y, ay, pues él no quería, o sea, pero no lo hubiéramos interpretado como está abusando de él, ¿sabes? Claro. Entonces ahí se me hizo súper interesante, me gustaría saber también tú cómo te sentiste cuando viste esa escena, porque creo que sí es como un punto de quiebre en la historia. Sí, cuando la vi, el sentimiento que me dio a mí fue de incomodidad, pero creo que todavía no estoy, a pesar de que teóricamente yo sé que es un abuso y yo sé que es algo fuerte, sigo sin poder tener la sensibilidad porque no he sido educada socialmente como tantos años en identificarlo como me duele ver un abuso, era más como eso que tú dijiste de, ay, lo está tocando, sabía teóricamente que es un abuso, pero había como una falta de empatía y esa falta de empatía de mi parte a mí me llamó la atención porque dije, fíjate qué diferente lo siento en el cuerpo, en mi reacción emocional, el ver que le toque a una mujer algo, a que a un hombre le toquen algo. Pero fue cuando fue avanzando y ahora sí ya hay un tema de abuso como más explícito de esta persona que le estaba prometiendo una carrera y le estaba prometiendo Bueno, pero eso todas sí estas esto cosas. es muy extremo. Sí, ya vamos a entrar ahí, ok. Ajá, un poquis. Es que No, sí, 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 venga. cuando entra ahí fue cuando a mí ahora sí me estremeció en algo que dije, ¿por qué? ¿Por qué lo vi aquí algo más grande que en el otro? Y ahora fue, o sea, meterme a temas como mucho más profundos de, claro, y por eso cuando ella lo hizo no hizo nada, porque creamos cierta resistencia al dolor y porque creamos esto y el otro, y, o sea, yo sola me fui como planteando el por qué hasta que es más extremo, por qué minimizamos tanto las acciones violentas cuando son chiquitas o cuando se ven más simples, hasta que no la vemos en una forma muy extrema y hasta que no se lo hace otro hombre, no le di ese peso que cuando era una mujer haciéndoselo a él. O sea, esta connotación de la inherente heterosexualidad que le ponemos a todas las personas también juega un papel. O sea, todo esto, todo lo que le pasó a él, a Donnie, fue el resultado de que como sociedad lo permitimos. O sea, como sociedad creamos un sistema que permitiera que ella pudiera agredir a otro hombre y que no le pasara nada. O sea, que no, ni siquiera nos moviera un pelo emocional hasta que fue más extremo. Y sobre todo tiene que ver con el tema de, justo como dices, que fuera una mujer, ¿no? Porque Claro, no solo es el tema de más adelante cuando va con la casa del productor, que le promete el cielo y las estrellas, que es interesante porque además tú desde el principio dices, este dude está interesado en Donnie. O sea, tú claro. nunca lo dudas, o bueno, yo por lo menos nunca lo dudé, es como, pero No, se me hace que él no le interesa su carrera, le interesa a él. Pero él es muy inocente. Pero cuando finalmente sí ocurre el abuso, él sigue yendo y sigue yendo y sigue yendo y sigue yendo. Y es algo de lo que él después en una de sus presentaciones habla, ¿no? Que es una escena muy fuerte y una gran interpretación. claro. Pero, ¿por qué? O sea, si yo me pregunto, si él no hubiera dado esa explicación en ese teatro y yo quisiera entender por qué seguía yendo a pesar de que eso lo hacía sufrir y lo alteró de tantas maneras y le causó tantos estragos emocionales y psicológicos, ¿por qué regresaba a la casa de ese hombre? Si yo tuviera que como ponérselo a algo, Gaby, sería a que quizá era su forma de normalizarlo, como de si esto pasa suficientes veces ya no es un evento traumático, sino se vuelve normal o como esta búsqueda de reafirmación de que esto está pasando o no, esto es real o no, fue un accidente o no. O sea, siento que cuando no sabes tú, así como tú no sabes, Gaby, cómo entenderlo, creo que él tampoco sabía entenderlo, él tampoco sabía por qué regresaba, pero regresaba. Me recordó mucho al documental de, ay, ¿cómo se llama? El de no sé qué on set, donde sale Drake Bell y la gente de Ah, Nick. Quiet on Set. El de Quiet on Set. Recordaba mucho en esa escena a Drake Bell cuando platicaba que pues él también fueron varias veces que sucedía y era regresar a normalizar algo porque tienes miedo o porque no conoces y porque dices, bueno, a lo mejor este es el precio a pagar por mi carrera o a lo mejor esto es lo que se espera de mí o a lo mejor esto no está mal porque uno espera que quienes son como en nuestra visión voces de autoridad
sean buenos y hagan lo correcto, porque ellos saben más que nosotros. Entonces tú estás predispuesto al, él sabe más que yo. Y en ese él sabe más que yo, a lo mejor él, o sea, permito esto porque a lo mejor él sabe algo que yo no. Y a lo mejor esta es la manera de... Y luego la autoestima y el yo se va quebrando tanto que la voz interna que te ayuda a decir esto no está bien, empieza a desaparecer, Gaby. O sea, se empieza a romper mucho la barrera de la lógica genuina personal, el criterio personal, y se empieza a convertir en una extensión de lo que el otro me dice que haga, que fue exactamente lo mismo que le pasó con Marta. Llegó un punto en el que eso era tan traumático que se repetía porque ya es yo, o sea, pues no sé qué hacer con esto, entonces ya, pues lo que tú digas, eso es, porque yo ya perdí mi voz interior para asumir que creo que es lo correcto y que no. Se desintegra como el ser. En psicoanálisis la llamamos el yo. Está el ello, el yo y el super yo, y el yo, que es la instancia como de realidad, tiene como principio la realidad, desaparece y solamente hay voces bien contradictorias, bien raras, y siento que ni él sabía por qué regresaba en muchos sentidos. Wow. Sí, Es es súper fuerte. interesante y justo hablaste de la autoestima, ¿no? Que es una de esas cosas que me interesaba saber. Nosotros podemos ver cómo él se va transformando y se va, digo, también entra en lo que tiene que ver con las drogas, como quizá un mecanismo como un, ¿cómo se dice? Un coping mechanism. Coping mechanism, sí. Ajá, pero, y ya va a depender de la persona y un montón de factores, pero en el caso de Donnie en específico, ¿cuáles, además del tema de la autoestima y esto que mencionas del yo que desaparece, cuáles fueron los estragos? O sea, ¿cuáles fueron algunas de las consecuencias del abuso que tuvo tanto por parte de Marta como del productor que tú pudiste ver en la serie, como las consecuencias? Claro, qué buena pregunta, porque ahí, mira, ahora sí voy a sacar, mira, mi papiro de... Déjame contarte una historia. Sí, o sea, es que ahí hay demasiadas ramas, Gaby, bien interesantes, porque, a ver, para empezar, este vato, perdón por cierto, a ti y al público, yo soy bien norteñota, yo soy de Monterrey, entonces yo hablo así, no estoy enojada, no estoy haciendo nada, solo así hablo. Pero este vato, yo no estoy segura, Gaby, de que él tuviera realmente un tema de autoestima, o quizás sí, o sea, no logro distinguirlo todavía, pero este vato tenía una cantidad de recursos emocionales y recursos de afrontamiento que me dejaron boquiabierta, y eso también me mantenía como, quiero saber más de él. Nivel, se acabó la serie y yo no podía dejar de buscar información de él fuera de la serie, porque para empezar, el tema de la comedia, o sea, el hecho de que él, o sea, mientras yo veía la serie, en el momento en el que mi novio me dijo, y es que está basada en una historia real, me cambió la perspectiva porque dije, ¿cómo que existe una persona que puede afrontar? O sea, porque el hecho de ya ver la serie ya me hablaba a mí de que él la pudo contar, él pudo contar esa historia, entonces ya sabía, de alguna manera ya tenía el spoiler del final, porque él estuvo bien, también que lo puede contar, y todo el humor que tenía y los afrontamientos, los mecanismos que él usaba, a mí me parecían brillantes, porque insisto, eso era lo que no ves en todas partes, no ves a una persona que pueda como tener todo esto, pero inclusive con todos los recursos de afrontamiento, que es lo que le ayudó a salir de eso y a poder generar inclusive una serie al respecto. Los estragos a mí me parecen bien claros, que para empezar está el trastorno de estrés postraumático. Y eso lo voy a reducir directamente a Marta, porque no vi en la serie ningún tipo de estrago de estrés postraumático del abuso que tuvo previo a conocer a Marta, pero cuando conoce a Marta, a ver, hay muchas escenas en donde él empieza a hiperventilarse, está en una hipervigilancia, viendo todo el tiempo en la banca fuera de su casa a ver si está Marta o no, y va caminando así como en pánico, y todo eso son estragos del estrés postraumático que causa lo que hizo Marta. Y el tema que hace bien delicado lo que hizo Marta es que también tenemos entendido que el estrés postraumático es un evento singular traumático, pero este hombre vivía todos los días de su vida por mucho tiempo, poquito a poquito, cada vez más, un gran evento de estrés postraumático. O sea, no era una cosita chiquita, sino el estrés postraumático en este caso se vuelve más agudo, porque quizá ni siquiera él puede voltear a ver en dónde empezó. Ya al final dice, pues todo empezó en el segundo en el que Marta se sentó y yo le regalé un té, y hasta él decía, me siento culpable por haberle regalado ese té, y luego fue
como mucho caos en ese sentido de sentirse culpa, que ahorita platicamos un poco de esa culpa, que es uno de los estragos también de esta situación. Pero el estrés postraumático me parece muy claro y fue más grande en él que lo que sería en cualquier otro tipo de situaciones, a mi parecer, por eso, porque fue como muy paulatino, muy de poquito a poquito, entonces no logras distinguirlo y al no poder ponerle un nombre y fecha, es bien angustiante de en cualquier momento, a lo mejor ahorita estoy entrando en mi nuevo evento de estrés postraumático y ni siquiera me estoy dando cuenta. O sea, te vuelve en una hipervigilancia terrible. También otro de los estragos que yo vi es eso de la culpa, que él sentía que lo pudo haber detenido. Y esto, miren, escúchenme bien. Me voy hasta acercar al micrófono. Quiero que me escuchen bien porque les voy a decir un fact bien importante. Todas las víctimas de abuso que se sienten culpables es porque, o bueno, estoy diciendo todas, no estoy siendo yo muy dura. La mayoría de las víctimas que pasan por una situación de abuso y se sienten culpables es porque la culpa es un mecanismo de defensa para sentir que podemos controlar lo que nos pasó, porque es mucho más fácil que yo lidie con la idea de que es mi culpa y que yo pude haber hecho algo para evitarlo, que asumirme completamente indefensa ante el mundo y ante la gente. Entonces, prefiero sentirme culpable a sentirme indefensa, es para la mente mucho más sostenible. Entonces, él se empieza a sentir culpable por lo mismo, porque es insostenible sentirse indefenso ante el mundo, Gaby. Y cuando empieza esta culpa, pues yo lo entiendo y empatizo mucho con él, pero pues esto también se lo comparto a quien sea que haya sido una víctima de ese tipo de cosas, que está bien sentirse culpable porque de alguna manera se vuelve un mecanismo de afrontamiento, pero sigue siendo un estrago que de nuevo hace que se dificulten todos nuestros vínculos. Y por último, porque ya hablé demasiado no, seguido por también. Por favor, sí, yo estoy así hipnotizada. Uno de los estragos que causó el abuso que tuvo previo por este productor fue que hay un factor que es como resistencia al dolor. O sea, las personas así como nos volvemos resistentes al dolor físico, nos volvemos resistentes al dolor emocional. Esto significa que cada vez soportamos un poquito más. Yo a las víctimas de algún tipo de abuso o mujeres que están y hombres que están en relaciones violentas, para mí es súper imperativo como señalar mucho de, a ver, antes el límite era que nunca ibas a dejar que te hablara mal, pero luego te habló mal y lo dejaste pasar o lo perdonaste porque lo hablaron y ahora el límite es, bueno, puedo dejar que me hable mal, al cabo perdono, ahora mi nuevo límite es que no me maltrate físicamente. Y luego pasa eso y vuelves a abrir un poquito más la tolerancia y así vamos como creciendo mucho la estructura hasta que terminamos por aguantar cosas que son insostenibles. Eso le pasó mucho a él con Marta, porque, a ver, él ya tenía un background, tenía un trasfondo en el que, pues, como que su tolerancia al dolor era, pues, si ya están abusado de mí en un estado de inconsciencia, pues todas estas cosas que me está haciendo Marta las puedo tolerar, porque es una mujer, es más pequeña que yo relativamente en chaparrita, es como, o sea, puedes físicamente ver la diferencia en donde a lo mejor él está en una figura más fácil de defenderse, entonces bajas la guardia y aparte tienes resistencia al dolor emocional y al abuso, pues obviamente todos los vínculos se vuelven más fuertes y él por eso también dejaba pasar y permitir muchas cosas de Marta, porque después ya me han pasado cosas peores, ¿por qué me voy a quejar de esta tontería ahorita? Y porque de nuevo hay un sistema que permite que le pase porque nadie les enseñó a ellos ni a nosotras cómo se ve el acoso y el abuso en hombres también. Claro, y luego hay algo que también, digo, no sé qué tanto puede haber llegado a confundir al público, y luego inclusive dije, eso se lo imaginó, sí pasó, que es cuando él sí tiene sexo con Marta, Sí. Cuando regresa, eso sí pasó, ¿no? O sea, no, porque de pronto como lo narra a mí me confundió. Hermana, yo quisiera saber igual porque tampoco lo entendí. Ok, porque empieza a tener fantasías sexuales con ella. Claro. Después del abuso del productor. Pero luego, según yo, sí va a su casa. Entonces, vamos a suponer que sí. Sería Claro. como otra pregunta, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué llega un momento en el que él la necesita a ella? Claro. Si yo pudiera ponerle el nombre a algo, sería que fue como su manera de retomar el control o de recuperar el control de ahora yo estoy a cargo de la situación porque yo decidí voluntariamente tener relaciones sexuales contigo. Tú no me estás abusando porque yo estoy accediendo
a darte mi cuerpo de esta manera para tu uso y beneficio. Entonces, a mí me parecería que sería su forma de reclamar su cuerpo y el control de él, pero no estoy segura tampoco porque de nuevo no sabía si se lo imaginaba o no, pero si nombramos que sí, yo le iría a eso, a que es una forma de reclamar. Es que es sumamente complejo, ¿no? El personaje. Claro. O sea, y lo que mencionas que es súper interesante, que tiene que ver con. No solamente escribió, porque creo que. A ver, o sea, realmente hay que pensar en algunos de nuestros traumas o problemas que hemos afrontado. De entrada es difícil aceptarlos. O sea, decir, Sí. sí existió esto, sí me pasó, sí tuve este trauma o enfrenté este conflicto, etcétera. Escribirlo es complicado. Platicarlo es un paso gigante, hablarlo con alguien. Claro. Escribirlo para una serie o sea, estás tú proyectando que esto en algún momento lo pueden llegar a ver millones de personas y además tú mismo lo vas a protagonizar. O sea, Claro. es que es una cosa alucinante, ¿no? ¿Por qué crees? Y me encanta que has dicho que te súper clavaste a investigar y demás. ¿Por qué crees que haya llegado a tal punto? Se me olvida, Richard Gatt, Sí, Richard. de decir, lo quiero decir, o sea, es una manera de tener una catarsis, de cerrar un ciclo, o sea, ¿qué es? ¿Qué podría significar a nivel como psicológico el que una persona que pasó por todo eso esté dispuesto a revivirlo? Porque lo está reviviendo, aunque estés actuando, tu cerebro lo interpreta como nos está volviendo a pasar esto, ¿no? Claro, nunca me había sentido tan emocionada de contestar una pregunta, Gaby, pero es que lo está reviviendo en sus términos. Fue su forma de recuperar su propia historia y esto me fascinó y de verdad me tuvo llorando 2 días seguidos, Gaby, porque me recordó a todas las personas que hacen ese tipo de cosas. Me recordó a Taylor Swift escribiendo Red para apropiarse de la historia en la que salió con un hombre significativamente más grande que ella y donde hubo mucho abuso emocional. Entonces ella hace toda esta obra de arte para recuperar y decir, esta también es mi historia y también me pertenece y yo también la voy a contar bajo mis condiciones. Entonces, cuando Richard hace esta serie y hace este monólogo y habla de su historia, se vuelve eso, su historia, ya no es el trauma, ya no es lo que le pasó, es su historia y le pertenece y a mí eso me parece brillante, como una forma de tomar algo de ello, o sea, como de decir, bueno, si esta situación terrible me dejó tantas cosas malas, déjame reclamo las pocas cosas buenas que a lo mejor me ha dejado y las convierto en algo en lo que yo pueda ganar, pues mucho, o sea, porque ganó audiencia, ganó que se hablara de este tema, ganó que se viralizara lo que le pasaba, ganó conversaciones, pues aquí estamos tú y yo hablando de ello, o sea, porque él decidió hablar de su historia, tú y yo estamos discutiendo de por qué los hombres no les damos ese tipo de educación y me parece brillante porque creo que es su forma de retomar lo que hace, me recuerda a Olimpia Melo, que es la chica que se viralizaron sus fotos en este tipo de pornovenganza en Guerrero, creo que que ella es de Guerrero y ahora existe la ley Olimpia en donde es ilegal este tipo de fotos. Entonces ella tomó el trauma y el dolor y lo convirtió en algo que le pertenece y le pertenece haber cambiado las leyes del país y de toda Latinoamérica. Entonces, lo que él hace a mí me pareció, por eso me envolvió tanto y me parece no solo un personaje brillante, me parece una persona brillante con una cantidad de recursos emocionales que yo desearía tener para poder contar así las cosas que me han pasado también. Bueno, en el libro Ahí cuento sí unas cuenta. cuantas, sí, cuento Bueno, unas cuantas. supongo que se han acumulado algunas desde el 2022. ¿Dónde dice? No, Es del 22, pero lo Aquí escribí está. en el 21. Ay, oye, qué nuevo es, ¿eh? Qué flamante y Sí, nuevo está es. chiquito, es bebé. Primera edición. Qué bien, qué bonito. Gracias, Ay, le iba a abrir, pero, o sea, yo bien psycho, con el libro viene una parte donde Sí. dice, este libro le pertenece, y yo, no le voy a poner mi nombre porque si alguien No lo encuentra. Sí, no quiero que sepa que estos son mis traumas. Sí, y yo hasta una foto le puse en la portada y déjenme les cuento una historia. ¿Esta foto? Sí, esa bellísima foto que tengo en mi corazón porque esa es la Natalia que lo escribió.
Entonces, esa es mi forma de apropiarme de muchas cosas que me pasaron también y de convertirlas en mi historia. Y hasta te puedo decir en qué página está, qué tipo de revelaciones de mi historia. Entonces, por eso empaticé también mucho con Donnie, porque yo podía verlo y decir, sí, ahí está, eso lo hago yo, y eso lo hace Taylor, y eso lo hacen mis amigas, y eso lo hacen los músicos, y eso lo hacen los podcasters, y eso lo hacen mis maestras en clase. Y, o sea, como De hecho, que me hay reveló lo eso. escribiste aquí. O sea, yo me acuerdo que, de hecho, está escrito aquí. Lo leí hace poquito otra vez el tema de. Y yo, es que aquí está. Sí. No, antes del enojo. Es que, bueno, está muy interesante porque está tratado en diferentes capítulos del enojo, la tristeza, el miedo. Pero justo habla de la tristeza. Aquí está. La tristeza. Y viene, ¿no? O sea, el cómo puedes resignificar. Hay una parte en la que tú dices algo que dice, a veces piensas que para empezar a hacer o regresar a hacer las cosas que te gustan tienes que estar listo, ¿no? O sea, por ejemplo, Sí. uy, a mí me encantaba tocar la guitarra, a mí me encantaba hacer ejercicio, o sea, brincar la cuerda, pero estoy triste, entonces no lo voy a hacer. Y es al revés. O sea, más bien tienes que nunca vas a estar listo, o sea, tienes que regresar a hacerlo porque eso es lo que te va a regresar esas ganas de, o esa motivación, ¿no? Y justo hablas de cómo, pues al final cuando estamos tristes queremos escuchar música triste, y ¿quién escribió la música triste? Pues personas que seguramente también cuando las compusieron estaban tristes, ¿no? Entonces es como dices, canalizar esas emociones. Claro, y resignificarlas, porque ahora yo estoy segura de que él va a recordar esa historia así como un evento traumático, pero también la va a recordar como su grande hit cinematográfico y de escritura y de comedia y de todo. O sea, ahora la historia es suya y pasa con todo. O sea, ahora tengo muy presente que Taylor, cuando platicaban que escribió All Too Well, que es una de sus canciones más famosas, si no es que la más famosa, en los Swifties, porque sé que en la cultura pop no lo es, pero esta canción ella decía que la escribió cuando estaba en el tour de Speak Now y que la tocaba, que solamente no podía dejar de tocar 3 acordes porque decía, yo me quería morir, estaba sintiéndome terrible, y en el backstage solo tocaba esos acordes y de repente todos notaron que yo estaba muy triste y que hacía eso repetidamente y empezaban a tocar instrumentos conmigo y yo empecé a sentir que ya podía hablar de lo que me pasaba, le podía poner nombre y letra, etcétera, y se crea algo. Entonces, regresar a tu base, a lo que conoces, es lo que hace que funcione y que regreses a ti, que es lo que le pasó a Donnie en la serie, bueno, y en su vida, porque me encanta decir que es en la serie, pero esto le pasó a él activamente. Él, ¿qué era lo que quería? Hacer comedia, y él lo que quería era esta fama y esta popularidad. Entonces, al no obtenerla y tener ese evento traumático, dijo, no, ¿cómo no? Es si esto es lo que yo quiero. Lo toma y ahora consigue lo que quiere porque él logró transmutar ese evento traumático en algo que le funcionaba y que era lo que deseaba. Está súper interesante. Hay una duda gigante que tengo yo también, porque también, bueno, hay dos cosas, una duda gigante, luego otra situación que podría estar conectada con eso, y luego vamos hacia Marta, que también es... Sí, Marta, sé que te interesa más Donnie, pero Marta es muy interesante. Claro. ¿Por qué? Y que creo que me dice la respuesta antes, pero ¿por qué regresó él con el productor en el último episodio? ¿Por qué? Me hace mucho ruido eso. Yo creo que era parte de reclamar lo que le pasó, o sea, Sí, más creo que que ahorita que lo dijiste me hizo más sentido. ¡Ay, ajá, no! Le saqué mi separador a tu... ¿En qué me quedé? Tendrás que volverlo a empezar, Gaby. Ya la segunda vuelta. Ay, qué bueno. Será una tercera. Creo que fue su forma de reclamar, pero también de admitírselo, como de ver a los ojos de las veces en las que estaba en contacto con él, casi siempre estaba en drogas, o sea, también él tenía como una imagen de él muy borrosa, muy blurry, y cuando lo enfrenta como ya en esa sobriedad y en esa conciencia de lo que pasa, también es para ver cómo se siente él, cómo reacciona. Creo que era parte de su autodescubrimiento y del autodescubrimiento de lo que le pasó, o sea, de darle un nombre y apellido a la situación y ponerle cara, porque todo estaba borroso. Entonces yo creo que podría ser por eso, como que su forma de admitirse que pasó algo, Gaby, para mí. Ok, sí, es que era muy confuso porque yo pensaba, ¿por qué? Si él ya entendió el daño que le hizo, cómo lo rompió, ¿por qué? Porque yo cuando yo dije, lo va a confrontar, pero no es una confrontación. Incluso, digo, probablemente no aceptó el trabajo, o quizás sí, no lo sé. Pero, ¿sabes? Más allá de que vaya a su casa y hable con él y no sea de una manera vengativa o no sea de una manera agresiva, donde no hay no se transmite enojo,
Lo Ajá. que más me llamó la atención es que él voluntariamente, Richard Gadd, decida ponerlo en la serie. O sea, porque pudo haber sido lo que él hizo y diga, bueno, esto lo hice yo, pero no lo voy a agregar. No, él Claro, decide ponerlo en la serie. claro. Y yo me pregunto, ¿por qué? O sea, ¿por qué quiere que la gente sepa que volvió? Yo creo que porque significó algo para él, pero ese algo, bueno, si yo pudiera poner una respuesta también, creo que tiene mucho que ver con... A ver, es que yo, mientras te platicaba eso anterior, estaba pensando porque yo tengo referencias pop en mi cabeza muy marcadas y pienso mucho en una de mis TED Talks favoritas, hablando de, que es la de Carla Souza. De hecho, la cité en mi TED Talk porque me parece brillante lo que ella dice. Ella platicaba que una de las nanas que ella tenía cuando era chica se ahogó en la alberca de la casa de sus papás. Entonces, el trauma del papá de haber llegado a su casa, ver a la nana en el fondo de la alberca o flotando, no estoy segura, pero muerta en la alberca, pues, le causó también un tipo de trauma muy distinto, que era un ya no puedo entrar a la alberca de mi casa y me hace ver esto. Y Carla dice que el papá lo que hizo fue que un día agarró una silla, la puso enfrente de la alberca y se sentó por horas a ver la alberca. O sea, como enfrentar el trauma directamente a los ojos y a ver, el papá no lo hacía para destruir la alberca, el papá lo hacía para construir algo en él. Entonces, por eso creo que cuando vuelve a ver al productor, no lo hace para destruirlo a él, ni desde una posición vengativa, sino porque le construye algo a él de poder llegar en una posición sobria, fuerte y consciente, en donde quizá a lo mejor hasta se demostraba el, ya no me puedes hacer daño. O sea, como puedo estar cerca de ti y ya no soy débil ante ti ni frágil ante ti. Y creo que es ese enfrentar al trauma. Muchas personas somos un, ya no lo quiero ver y mejor cierro esto y ojalá nunca te tenga que volver a ver en mi vida. Pero muchas otras es un, necesito volver a ver a esta persona para saber que ya estoy bien, porque ya no me provoca algo, porque ya lo logré hacer mi historia y pues asumir que esa era la posición que él estaba jugando también en su vida, de tú me recuerdas que antes no podía sentirme dueño de mí y ahora lo soy, tanto que puedo estar enfrente de ti y ya no me puedes hacer nada. Ok. Y digo, aquí tal vez me voy a salir un poco de tu área de experiencia o tal vez no, pero legalmente no debería enfrentar consecuencias el productor. O no por cómo fue más, es que pues, realmente no era consensuado, o sea, sí era un Claro, abuso, porque él estaba drogado, dormido. claro. Pues es que yo por eso odio las leyes, porque son tan ambiguas, o sea, son tan abiertas a que se cometan delitos y, a ver, si me preguntas desde acá, por supuesto que debe de ser perseguido por la ley e inclusive Marta, o sea, ahorita nos vamos para allá, pero inclusive Marta debió haber sido perseguida por la ley, pero no hay leyes de acecho todavía y con el productor, o sea, la etiqueta que siempre usan en lo legal es, ¿cómo lo demuestras? ¿Cómo va a demostrarlo? Que estaba inconsciente o no. ¿Cómo va a demostrar que fue consensual o no? ¿Dónde están las pruebas? Y aparte es hombre. O sea, no le damos ese peso? Entonces, pues legalmente yo esperaría que sí, pero sé que las leyes son tan ambiguas que posiblemente no. Ok. Lo que nos lleva al personaje. De Marta. Mm, que es muy complejo también el personaje, Marta. Digo, yo no Qué conozco la bárbara, sí. patología también de lo que es un acosador a ese grado. Y luego dejan ver, cuando él escucha todos sus audios, deja ver como una parte que te generó una poca empatía, ¿no? Que tiene que ver con los papás, o sea, que lo del bebé reno que ella tenía, un peluche que era un reno y que cuando los papás se peleaban y discutían, era como que a lo que ella se podía aferrar y te dejan ver que vivía en una situación de violencia doméstica probablemente, ¿no? Pero cuéntame tu percepción del personaje de Marta y por qué crees que desarrolló como pues esa personalidad o se volvió una acosadora de lujo, Claro. de primer nivel. Es que, Dios santo, o sea, yo le vi tantas patologías que no sabía ni cuál era la correcta y no sabía si eran todas o ninguna. O sea, se volvió bien complejo porque Marta también tiene una personalidad muy compleja. Yo lo que pude distinguir fueron tres cosas. Primero fue el trastorno obsesivo compulsivo. De ese yo estoy 90%, 99% segura de que eso es porque, a ver, tenía una compulsión constante de estar buscándolo y acosándolo. O sea, al final de cuentas, Donnie
estaba ahí, pero ella era la que decidía constantemente estar ahí y parecía que ella tampoco se podía detener. O sea, inclusive, no, vaya, no es justificarla nunca, pero sí siento que había algo en ella que no le permitía detenerse. Entonces, un trastorno obsesivo compulsivo a mí me parece súper fácil de detectar ahí. Quizá pudiera haber algunos rastros de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad, o lo que en inglés se llama borderline, que es más popularmente conocido acá en el norte así. Entonces, el trastorno límite de la personalidad lo veo por la falta de límites, o sea, una persona con TLP, que así le llamamos acá en el lado médico, es que pues no tiene límites, y no tiene límites en cuánto siente, no tiene límites en cuánto hace, no tiene límites en lo que percibe, o sea, el límite, the limit does not exist, pero está como esta parte como latente, ¿no? Ahí sí como que yo de repente decía, como que sí, como que no, pero la verdad me parece que sí. Y el otro que lo dudo un poco más porque no me gusta nombrarlo porque, como me ha hartado TikTok y las redes y la gente de nombrar este maldito trastorno sin justificación, es el trastorno narcisista de la personalidad también, porque, a ver, las personas narcisistas, para empezar, no todas las personas que te caen mal son narcisistas. Tú que me estás escuchando y que a todos les quieres decir que tu ex es narcisista, no. Tu ex no es narcisista por haber sido medio grosero, medio cabrón y medio el nombre que tú quieras. El trastorno es una cosa distinta porque es de la percepción del ser. En lo que yo lo veía, no es hacia el otro, suele ser hacia uno mismo. Entonces yo puedo notar algunos rasgos de narcisismo en la falta de Marta de asumir el rechazo en primer lugar porque no lo cree posible, la insistencia también de cómo te atreves a dejarme, si todas estas palabras de a ti te encanta que yo esté aquí, si por eso no me has dejado, porque ve lo mucho que me quieres y me amas y, o sea, estás loco por mí obviamente, si no ve cómo no estarías aquí. También en como en la falta de autoconciencia, no sé cómo llamarlo, qué bárbara, como de... Pues sí, autoconciencia me hizo Sí, sentido. sí, ¿verdad? Sí, Self-awareness. sí, self-awareness, ajá, lo que sea que eso como se diga. Sí. Sí. Sí, como que como saber qué está pasando contigo y decir, no, hombre, es que hay una palabra, dicen que Michael Scott es así también. Ay, no. Michael Scott. Amo tu referencia. Sí, o sea, X, o sea, que solo no tiene la conciencia de, pues sí, self-awareness, no es consciente de cómo está haciendo sentir a los demás con su presencia, con lo que dice y con lo que hace. Entonces, cuando Donnie se lo hacía saber, ella no lo podía percibir, o sea, ella no veía lo que hacía como un acoso, porque ella no tenía esa visión de ella misma. Y eso me puede parecer un trastorno narcisista, como el no poder percibirse como alguien que está cometiendo un error o como alguien que no está haciendo las cosas bien. Entonces, ese trastorno narcisista como que ahí aparece un poco, pero a mí me obsesionó mucho el trastorno obsesivo compulsivo, porque era una compulsión constante y que, o sea, que su cuerpo aguantara, Gaby, tantas horas en la parada del autobús para ver a este hombre, me parece una compulsión. O sea, ¿quién en su sano juicio tiene o sea, yo estoy 20 minutos sentada sin hacer nada y ya me aburrí? O sea, y aunque esté esperando a mi mamá o a alguien que me importe genuinamente, no puedo pasar tanto tiempo ahí, pero ella lo hacía. Había una compulsión que quizá estaba mucho más allá de ella. Luego hubo muchas cosas que a mí como que me tronaron medio raro, Gaby, porque luego, como te digo, yo me obsesioné con esta historia y sale Marta, la real, no me acuerdo cómo se llama, Sara, creo que se llama, sale Sara a decir de que, oye, es que muchas cosas no fueron reales y quiero demandar porque la historia está mal contada. Y ahí yo entraba en un conflicto emocional bien fuerte, Gaby, porque decía, a ver, aquí hay de dos. O genuinamente, o sea, es que como te digo, cuando ella lo empieza a decir, yo pensaba, es que ahí está el narcisismo otra vez, ahí está ella minimizándolo otra vez, y ahí está ella diciendo que ella no hizo nada de eso y que ella no cometió esos errores. Y dije, ¿y si eso es el narcisismo otra vez? Pero luego pensaba, ¿y si ese fue Richard contando la historia que creó el diálogo tan a su favor que no tuviéramos forma de escapar de la idea de que ella sí es la mala y todos la estamos viendo como globalmente como la mala, pero si no era, yo entré en un conflicto bien fuerte? Entonces, X, no sé por qué empecé a buscar más. No, porque, a ver, porque, pues, o sea, porque
podría ser, o sea, podría ser que en 20 Claro. años descubrieras la otra versión y dijeras, la torre, o sea, más bien era él, o sea, en su Claro. búsqueda de ser famoso, o sea, no Ajá. podemos saber, ahorita no tenemos los No. recursos como para poder Sí. ponderar. Es como porque tuviste la película de Anatomía de una caída, Claro, es de mis es que es favoritísimas en la una existencia. belleza de película. Entonces es Sí, un qué bárbaro. poquito la narrativa, quién la está manejando, la que determina hacia dónde se va como el veredicto, ¿no? Sí, y justo en ese ejemplo, Gaby, voy a nomás escarbarle poquito porque siempre había querido hablar de esa película también. Que a mí, yo, mira, quiero gritarle y un día voy a hacer un video también y te voy a invitar yo a ti, gritarle al universo cómo todo se hizo muy popular esta parte en donde ella le grita de que your kindness conceals something dirtier and meaner y le dice como todas estas cosas, todo este monólogo que ella tiene contra el esposo. Y yo pensaba, qué bárbara, o sea, si los papeles estuvieran al revés, yo puedo ver fácilmente a un hombre diciéndole a una mujer, pero ¿de qué te estás quejando si yo te di todo? O sea, hicimos todo lo que tú querías, ¿de qué te estás quejando ya? Y lo pensaba y decía, es que el duelo era de los dos y ella no estaba con él, no había una conexión emocional, le daba todo para no tener que darle lo emocional y el papá estaba cargando con una culpa inmensa, entonces la perspectiva de donde vemos las historias contadas cambia todas las narrativas todo el tiempo. Entonces, cuando yo empiezo a diagnosticar todos estos temas en mi mente, porque obviamente no puedo hacer un diagnóstico, perdón, correcto, pues también digo, a ver, la estoy diagnosticando desde la perspectiva de él y le creo, porque le creo a esta víctima de todas estas situaciones, pero también pensaba como en mi terror y en mi como pesimismo constante de, ¿y si no es así? ¿Y si yo debería de estar viendo algo que no estoy viendo? Entonces, híjole, con Marta sentí mucha empatía también porque he pensado que todas estas cosas que ella hacía también venían desde algo que ella no podía controlar. O sea, si sí es un tema de un trastorno obsesivo compulsivo, la pobre Marta también debería de estar medicada porque también esto que le hace a él lo está sufriendo en probablemente todos sus vínculos, porque no era la primera persona a la que se lo hizo, ya tenía un récord de haber estado inclusive en la cárcel por este tipo de acciones y pues la mantenían en eso. A lo mejor el trastorno narcisista la salvaba de ella no sentirse terrible y culpable y así como quedarse latigazos en la espalda y ella decir yo estoy bien, estoy en lo correcto, pero no dudo de que también sea algo que ella no podía controlar y a lo mejor la estamos juzgando de más a alguien que está sufriendo un tema clínico. Oh, qué interesante. Sí, bien fuerte. Fuera de ellos dos, ¿hubo algún personaje? Tenemos, por ejemplo, el personaje de Terry, tenemos al personaje de los papás, el papá que confiesa haber también sufrido un Ay. abuso en la iglesia cuando era niño. ¿Hay algún personaje, además de ellos dos, que te haya interesado? Sí, hay dos. El papá me pareció brillante que pusieran eso en la serie, independientemente de si fue real en la vida real o no, porque no lo sé, pero me pareció brillante porque hay unos estudios que a mí no te los puedo nombrar porque los vi en la escuela hace suficientes años, pero los recuerdo muy bien lo que decían, y era que hay las mujeres, no, las hijas de mujeres que han sufrido abusos sexuales son más propensas y es más probable que ellas vivan un abuso. Los hijos y las hijas de personas que han tenido algún abuso. Entonces, esto que él demuestra de lo que le había pasado al papá, en realidad, pues es la estadística, ni siquiera es la decepción de que, qué coincidencia, no, la estadística dice que es más probable que le pase a los hijos de alguien que ya pasó por algo así. Entonces me pareció brillante y me encantó la manera en la que desarrollaron el personaje del papá. Supongo que así es en la vida real el papá también, pero me pareció muy bien escrito y muy bien, como muy puntualmente puesto en la serie, porque es necesario saber esa información para entender el contexto social, porque cuánto tiempo pasó en que el papá no lo dijera y a los hombres les decimos que no lo digan, porque si lo dicen viene toda esta presión social, que ese es mi segundo personaje favorito, que fueron los compas, o sea, la gente del bar, y no son personajes como fijos, pero como la sociedad como personaje, era lo que a mí me parecía Claro, fantástico. claro, claro. Ajá. Entonces, cuando los del bar inclusive le contestaron a ella, y haberle contestado provocó también una avalancha de cosas terribles para él, es un
los hombres como que tampoco les hemos enseñado tan poquito que eso es acoso, que no distinguen que eso estaba mal. O sea, era le gustas a esa morra y fíjate y vamos a contestarle jiji, jaja. Inclusive yo lo pensaba que la gordita, la fea, o sea, como que ellos siempre se sienten a salvo de alguna manera, entonces les es muy fácil jugar con eso, pero si fuera al revés, yo no me imagino a mis amigas mandándole y contestándole un mensaje a un vato que me está mandando 800,000 correos todo el tiempo y mensajes y acosando y yendo a mis lugares de trabajo. O sea, yo sé que ellas sabrían que hacer eso me pone en un riesgo tremendo y me encanta que hayan sido tan puntuales en ponerlo porque nadie lo notaba. Entonces lo veíamos como normal e inclusive dices, ni siquiera piensas como, oye, ellos están siendo cómplices de Marta, piensas, ay, malditos amigos, qué mal pedo, o sea, de que, ay, ¿por qué? Qué hueva. Pero ellos estaban siendo cómplices de que Marta lo acosara, porque estaban permitiéndolo de nuevo, es la voz de la sociedad permitiendo que le hiciéramos eso todos colectivamente a Donnie. Entonces esos dos personajes, o bueno, ni siquiera sé si llamarles personajes, pero esos dos pequeños ventanas en la serie, qué cosa tan brillante. Sí, súper bien encapsulado, ¿no? Como dice esta parte general que es nosotros, la sociedad, y llevarlo a lo particular que son los amigos. Oye, y Claro. antes de ir terminando, porque digo, Podemos hablar 10 está horas, súper Gaby. no, pero aprendí un montón de cosas que no había podido como comprender como el personaje, ¿no? De su actuar, de sus decisiones, de ambos personajes, pero también hay uno muy peculiar y me gustaría también como hablar de ese tema, que es cuando él sufre el abuso del productor, luego pasa como por una... es que no es una hipersexualización, pero empieza a ir a estos como lugares, o sea, como, es que, ¿qué son? O sea, son como lugares, como bares, pero como que tienen servicios como de sexuales, Sí. y como que él atraviesa como por una saturación de esto. O sea, esto es una respuesta evidentemente al abuso, pero ¿cómo se podría explicar Sí, que sea su reacción? claro, ahí es exactamente lo mismo, es la forma de reclamar su cuerpo como propio, como yo estoy decidiendo ponerme en estas situaciones, yo estoy decidiendo tener estas relaciones sexuales, yo estoy decidiendo. Entonces, es como una constante reafirmación, probablemente inconsciente. Yo le daría que 100% es inconsciente, pero también está en la estadística y en la información que las mujeres que suelen estar en situaciones así, porque a ver, yo lo he visto en teoría con mujeres, porque también hay poquísimos estudios sobre hombres que pasan por esta situación, entonces, vaya, por eso digo mujeres, que cuando pasan por una situación de abuso empiezan a tener relaciones sexuales como muy comunes. Pocas veces hay este tipo de cosas, este tipo de eventos que te congelan. También pasa mucho cuando hay una relación sexual, cuando hay un abuso sexual con violencia, después se vuelve como una clase de fetiche, pero ese fetiche de violencia tiene más que ver con reclamarlo de ahora lo voy a hacer, pero porque me gusta y no porque alguien lo hace sin mi permiso. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso, Gaby, con que era su forma de recuperar su cuerpo, de adormecer, de a lo mejor estar con tantas personas a ver si se le olvida a la otra persona que le hizo esto, pero pues sí, casi siempre tiene que ver con reclamar la autonomía del cuerpo y la autonomía de la relación sexual. Sí, digo que ese es todo otro espectro, ¿no? Analizar el tema de la Claro, sexualidad, el abuso, lo que viene a continuación, pero creo que justo la serie, y es una miniserie, o sea, es una serie de 6 episodios, me parece que sí, es son, chiquita. pero que cada una va creciendo, ¿no? Como la potencia de lo que está afrontando el personaje, cómo lo está afrontando, y finalmente la serie es el testimonio mismo de, como dices Claro, tú, que retoma lo que le sucedió y lo toma desde ahora ya una autoridad o una autonomía, ¿no? De la historia y se apropia de se de apropia de su su propia. narrativa. O sea, es como, esta es mi historia y voy a darle como la vuelta a esto de otro lado, ¿no? Exacto, es volver su historia suya Interesante. y qué bello. O sea, si yo le pudiera dejar algo a la gente de fuera de foco de que tomen de esta serie, tiene mucho más que ver, Gaby, con la obra de arte que él hizo de su propia historia, no con la serie, no con el diálogo, no con los personajes, sino con lo que sea que te suceda,
aunque sientas que fue en la indefensión del mundo cruel, lo puedes crear como algo tuyo, lo puedes reclamar como parte de tu historia, que eso me pareció brillante. Ay, me encanta, Natalia. Pues ha sido un tremendo, o sea, qué maravilla que has tenido el tiempo, el día, la oportunidad de platicar con nosotros, porque creo que sí, ya estamos como con los ojos así gigantes con la serie, con todo lo que vivimos y experimentamos a través del personaje, pues ahora más tratando de entender justamente sus reacciones, porque actuaban de la manera en la que actuaban, etcétera. Y me encantaría, Natalia, antes de que nos despidamos, si nos invites a seguirte en tus redes sociales, en tu podcast, que vas a tener también de nuevo nueva temporada próximamente, pero ¿qué tipo de contenido te gusta a ti como consumir también? Porque ahorita hablabas de TikTok, ¿no? De que estoy harta de que hablen de que todos son narcisistas, se ponen de moda muchos términos, la verdad. O sea, creo que ahorita, por ejemplo, está muy romantizada la ansiedad, que Hombre. creo, Intensamente 2, ya tuve oportunidad de verla, lo hace muy bien con ansiedad, pero sí mucha gente es como, sí, yo soy ese. Es como, la ansiedad no es divertida. O sea, sí, no, it's no fun. No quieres tener un trastorno de ansiedad generalizado, no quieres tener depresión, no quieres tener trastorno obsesivo compulsivo, no quieres. Todo eso son Exacto. cosas que mejor de lejos, ¿no? Exacto. Pero en el sentido de contenido, un poco de inteligencia emocional y demás, si pudieras, además de tus redes sociales que vamos a hacer a continuación, ¿qué le recomendarías a la gente como leer que tú digas, aquí sí, o sea, aquí sí hay como lectura de valor, aquí sí hay contenido de valor? Mira, yo si les recomiendo algo, tiene mucho más que ver con seguir a profesionales, pero que es que, no, hombre, olvídenlo, yo no dije eso, no es cierto, porque también muchas veces los profesionales caen en la cultura pop, entonces por obtener más audiencia hablan de esta cosa, de estas cosas y la alimentan como todo eso y no estoy fan. Entonces ahorita no tengo recomendaciones de profesionales. El doctor Mauricio, no me acuerdo cómo se llama, Mauricio something, búsquenlo como Doctor Mau Informa y lo van a encontrar. Él me parece brillante porque habla mucho de todas las cosas basadas en evidencia. Entonces él habla mucho de cómo la ansiedad tiene mucho que ver con el tema del cuerpo, con lo que nos alimentamos. Habla de muchos temas de salud. Él es un médico internista en Nueva York, pero es brillante, él me parece brillante. Les recomiendo seguirme a mí definitivamente. Soy la psicóloga Natalia Molina. Me pueden encontrar como psic.natalia Molina, Natalia con TH, en todos lados. Si no me encuentran así, búsquenme como Bea Terapia en todos lados, en Spotify, en podcast, en el libro. Así me encuentran. Ambas marcas son mías y sí vengo a presumir. Entonces, pero a ver, contenido, yo solo les pido que busquen como contenido científico, o sea, que no se basen en lo que ven realmente en redes sociales, o sea, métanse si les interesa leer papers y artículos en Google Académico, o sea, que ustedes puedan ver cómo ha habido investigaciones que sí nombran estas cosas, pero desde una posición real y no romantizada, porque a ver... Ay, Dios mío, es que también el qué bárbaros. autodiagnóstico está terrible. Exacto, entonces... Y está muy romantizado sí. las enfermedades mentales. Claro, Súper claro, y es terrible. romantizados. Claro, y entonces, porque los diagnósticos es ay, yo soy esa. No, no eres esa, porque a veces dices, a veces me pasa eso. No, mamacita, tiene que pasar de manera crónica constante durante más de 6 meses o un año para que sea un diagnóstico legítimo. Oye, que mi novio es narcisista, que no, tu novio no es narcisista, nada más no le importabas, no te quería. Eso es lo que él era, no era un narcisista clínico. Entonces, yo les recomiendo que busquen información científica, porque no me quiero llevar la chamba ni la responsabilidad de recomendar contenido que luego no sé qué voy a poner ahí enfrente. Genial. Les recomiendo mucho que cuando consuman contenido que les gusta, porque yo cuando me di cuenta de que consumía, la verdad es que dejaba de usar TikTok, pero uso mucho los Reels de Instagram. Me di cuenta que me estaba llegando mucha información de cosas que yo no quería aprender, o sea, era como todo el tiempo estar aprendiendo cosas y luego dije, yo no quiero saber esto, o sea, yo no necesito aprender cómo quitar una mancha de pluma de la ropa, yo cuando me manche de eso lo buscaré, pero yo no quiero ver esto. Entonces ahora mi algoritmo son puros perritos jugando y eso a mí me parece fantástico porque me aporta. Entonces entrenen su algoritmo a cosas que les aporten, lo que sea que el aporte signifique para ustedes. Si el aporte es cosas que los distraigan, distráiganse, pero si quieren información, busquen bases científicas de información, no busquen en redes sociales, no me busquen a mí para información científica, o sea, no va por ahí. Si quieren aprender, busquen cosas, si quieren validación, está bueno, váyanse a redes sociales si ustedes quieren, pero esa es mi recomendación, Gaby, que busquen temas científicos legítimos y no nomás
redes sociales ni contenido de otra gente, ni mío. Ni eso. Ni eso, a mí no me hagan caso. Sí. No, es que yo no hablo de cosas científicas, la verdad. Claro, no, sí, es importante. O sea, cada vez hay más información y como dices tú, luego como por subirse a las tendencias, aunque sean así profesionales y sea gente muy... Yo, por ejemplo, no, en TikTok luego me salen cosas que me gustan y digo, qué interesante comentario. Pero donde me gusta, por ejemplo, hay un canal de YouTube que yo sigo que se llama, creo que se llama Therapy in a Nutshell. Qué padre. Pero es un canal de YouTube, entonces son videos largos, o sea, de como toda una sesión de 10 partes, entonces está muy interesante, la mujer me gusta lo que dice, pero, porque si luego es una persona te dice una cosa y la otra persona te dice otra cosa y la otra, es como, es mucha información. Claro. Entonces, bueno, pues yo, ese y Natalia, claro que sí. Muchas gracias. Ojalá puedas regresar. Las veces que me invites. Sí, te voy a invitar. Ojalá pueda ser una invitada frecuente. Recurrente. Cuando tengas tiempo, recurrente. Y sobre todo si hay un tema que te interesa, que digas, no manches, vi esta película, vi esta serie que me urge porque creo que puedo aportar mucho, pues ya sabes ahí. Claro, aquí tienes tu casa en Fuera de Foco. Yes, yo amo Fuera de Foco, yo vivo para Fuera de Foco, moriré por Fuera de Foco. No, muchas gracias a ti, Gaby, de verdad, qué divertido y qué padre es platicar contigo desde que te conocí. Yo, mira, qué linda. Me recarga la batería, entonces yo feliz siempre. Qué bella. Oigan, vayan a seguir a Natalia, compren su libro 100% recomendado, de verdad, se los digo de un lugar de completa sinceridad. Y bueno, si les gustó este video, no olviden compartirlo, dejar sus comentarios también de que ustedes qué entendieron de la serie, cómo habían visto el personaje, si tienen alguna otra teoría también o alguna otra lectura de ambos personajes o de la serie, de la historia en general. Déjenla saber en los comentarios para que se abra la conversación también entre cinéfilos. Y bueno, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que con suscripción, que es gratis y que no será invasiva, ayudan a mantener la producción de Fuera de Foco y alimentar a 2 gatas hambrientas que ahí están. Mira, tienen mucha hambre, pobrecita. Miren, pobrecita. Ven, por eso hay que consumir el contenido de Fuera de Foco. Y bueno, yo soy Gaby Mesa con Z y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye. Video. Bye.